hoy es un día especial, estamos cerrando el año 2025 y lo estamos cerrando en victoria, estamos cerrando glorificando a Dios, estamos cerrando para exaltar su nombre y para recordar que su fidelidad es grande y maravillosa. Amén. Hoy vamos a estar hablando de un comienzo humilde. Y es que ciertamente, como ya hoy es 28 de diciembre, ya estamos a solo 3 días ahora de recibir el año nuevo, ¿cierto? ¿Cuántos se preparan para recibir el año nuevo? Amén. Cada uno de nosotros está lleno de metas, de ilusiones, de planes, de proyectos. Quizás te estás preparando, quizás estás diciendo, bueno, en enero arranco la dieta. Como todos, empezamos la dieta en enero y nunca lo cumplimos. Llega febrero y ya se acabó. ¿Sabían ustedes que en enero es donde ocurre la mayor suscripción a las personas a sus gimnasios? ¿Sabían eso? Y es muy curioso porque así como nos planificamos y los gimnasios se preparan, te hacen los planes, plan A, plan B, plan C, para que rebajes en 3 meses, para que rebajes en tanto tiempo, y todo es súper rápido, ¿cierto? Pero ya llega febrero y ahí como que hay algunos, ay, ya se me olvidó qué pasó, la dieta que arranqué ya, ay, ahí la dejé en el aire. Y así sucede con nosotros los seres humanos, somos bien particulares, a veces trazamos metas, trazamos proyectos, algunos sí las cumplen, algunos se comprometen radicalmente con ellas y dicen el año que viene voy a hacer esto y se dedican y lo hacen. Sin embargo, yo quisiera que aprendamos, miremos un poquito atrás y recordemos el nacimiento de nuestro Señor. Aunque se celebra el 25 de diciembre, sabemos que la tradición cristiana durante muchos años, los primeros siglos, establecieron este día para celebrar la Navidad. Aunque se estima que según los cálculos que posteriormente se hicieron, el nacimiento de nuestro Señor probablemente fue en algún otro mes, como septiembre. Hay otros que estiman que fue en abril. Lo importante no es tanto la fecha, sino que tenemos un motivo para celebrarlo y para recordar. Y es esta temporada, ¿cierto? Ahora, mirando un poquito por el retrovisor, mirando un poquito todo lo que ha ocurrido, yo quisiera comenzar en esta tarde con este pasaje, porque vamos a poder ver cómo Dios trabajó con José, con María, cómo siguió trabajando durante las últimas 2 semanas. Estuvimos viendo, ¿cierto?, las decisiones, vimos las decisiones que tomó José y María. Asimismo, la semana pasada hablamos de decisiones importantes, no de José y María, sino de sus antepasados. Es decir, cada uno de los que estamos aquí formamos parte de las decisiones, ¿cierto?, que tomaron, bien sean nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que estuvimos hablando de las decisiones, pero hoy queremos hablar de comienzo humilde. Pero para poder hablar de un comienzo humilde es necesario repasar algunos eventos, que es lo que quiero hacer a continuación. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, verso 6 al 7 de la siguiente manera. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Vemos entonces cómo José y María, ellos llegaron vamos a ver a continuación ahorita cómo ellos llegan cansados de un largo viaje, que por cierto me di la tarea en sentarme y en calcular con un mapa interactivo la distancia que ellos recorrieron, y ahorita lo vamos a ver, la distancia que ellos recorrieron desde su pueblo hasta el punto donde les tocó estar para el momento del alumbramiento, y ahorita lo vamos a ver. Lo cierto del caso es que el momento más importante de la historia de la humanidad ocurrió en humildad y vulnerabilidad. Ocurrió en un momento sublime, sencillo y no tan adornado como muchos esperaban. ¿Cierto? La buena noticia es que a pesar de las condiciones que rodeaban este evento tan majestuoso, tan asombroso como fue el nacimiento de nuestro Señor,
A pesar de que los eventos y las circunstancias no eran fáciles, eran tiempos complejos, eran tiempos difíciles. La sociedad tenía sus desafíos. Ellos, cuando nosotros vemos culturalmente la historia y revisamos a detalle, déjeme decirle que esa sociedad no la tenía fácil. Aproximadamente solamente el 10% de los bebés sobrevivían. Así de difícil era la salubridad y las condiciones. Eso nos da una idea de cuántos niños fallecían a lo largo de su vida, cuántos iban formándose. Los números son bastante interesantes. 35% de los bebés eran los que sobrevivían. Pero de esos 35%, otro 35% cuando eran niños fallecían. Y así, es decir, que los que llegaban a la vida adulta eran privilegiados. Ahora, en medio de todas estas condiciones, la buena noticia es que el mismo Dios que estuvo en el pesebre humilde sigue acompañando a sus hijos. Acompañó a José, acompañó a María. Pero así como ese Dios tan grande, tan colosal, tan maravilloso que tenemos nosotros, se presentó de forma tan sublime, como lo dije ahorita, de forma tan humilde. Pero al mismo tiempo esto nos tiene que llamar la atención de que a pesar de esto, Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue siendo fiel. Y Dios nos sigue ayudando y nos sigue guardando. Y quizás en algún momento en nuestras vidas nosotros pasamos por momentos difíciles. De pronto cuando vemos el año 2025 es un año complejo, no es un año quizás fácil para algunos, para otros quizás fue un año de gran bendición. Si fue así, gloria a Dios. Pero para no todo el mundo el año fue exactamente igual. Y el primer punto en esta tarde es el siguiente. El viaje está lleno de complejidades. Vamos a ver la vida de José y María, cómo ese viaje que ellos hicieron estaba bastante difícil, y vamos a ver cómo de este pasaje vamos a sacar una enseñanza y cómo vamos a aplicar, cómo nosotros podemos aplicar la palabra de Dios de esta circunstancia para nosotros crecer, y cómo esta palabra de Dios nos va a edificar, nos va a formar y nos va a levantar. Amén. Dice en Lucas capítulo 2, ahora sí vamos a leer el pasaje completo y ahorita les cuento lo de las distancias. Lucas capítulo 2, verso 1 al 7 dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, nos damos cuenta que José y María se encontraban en Galilea, en Nazaret. José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Como les dije al principio, me di la tarea de calcular la distancia de ese viaje, 112, 113 kilómetros aproximadamente, lo cual, si lo calculamos en cuánto tiempo le tocó llegar a ese lugar, nada más caminando sin parar, son aproximadamente 28 horas. Tengo los datos por aquí. De 22 a 28 horas en caminata pura sin parar, lo cual es imposible. ¿Quién no para descansar? Así que estamos hablando que, considerando los descansos, la comida, el sueño, ellos se tardarían fácilmente de 2 a 3 días. ¿Ok? Esto, si se apoyaban con un animal que pudo haber sido un caballo, un burro, que muchas veces nosotros creemos que nos imaginamos casi siempre a María en un burrito, y resulta que la Biblia no nos habla de que sea un burro ni que sea un caballo, aunque podemos suponer que quizás usaron algún medio de transporte como un caballo o un burro. La Biblia no lo describe de esta manera. Lo que llama la atención y lo que realmente nos indica es que fue un viaje largo. Fue un viaje largo,
y ellos realmente estaban cansados, estaban agotados. Imagínense ustedes a María por un momento, con su barriguita, ¿no? Bien grande. Quiero que se imaginen este escenario, a María con su barriga bien grande. ¿Cómo se habrá sentido ella en ese viaje tan largo? Bien sea que viniera montada lo más seguro es que viniera montada en un burrito, un animal, o en un caballito. Pero ¿cómo pudo haber sido ese viaje para María? ¿Qué se imaginan ustedes? Un viaje largo, ¿cierto? Y a veces usted se queja porque va para Charlotte. Son 2 horas y va en carro con asiento y aire acondicionado. Y usted se queja. Pues en ese tiempo no tenía ningún auto con aire acondicionado, ni tenía las mejores condiciones. Así que ese viaje era un viaje complicado. Era un viaje difícil. Nada más comencemos a analizar ese escenario. Eso nos conecta con esta frase que es que José y María viajaron cansados y vulnerables. Ahora, te pregunto, ¿cómo fue tu 2025? ¿Fue un año lleno de muchas cosas buenas? Seguro que sí. ¿Fue un año cargado de cosas maravillosas? ¿O fue un año lleno de desafíos? ¿Fue un año lleno de ciertos eventos no tan fáciles? Sea cual sea haya sido tu viaje durante el año 2025, déjame decirte que aun y cuando el camino no es fácil, que aun y cuando el camino o el viaje está lleno de complejidades, voy a decirlo esta frase durante toda la predicación: Dios está en el asunto. Amén. A pesar de las complejidades, a pesar de que el camino sea difícil. Para José y María entonces viajaron esa distancia de 112, 113 kilómetros que les tomó 2-3 días. Y al llegar a ese lugar, es decir, cuando ellos finalmente llegan a Judea, probablemente no llegaron a su propia casa. Si ellos vivían en Nazaret, les tocó quedarse en un lugar aparte. Y sabemos estos detalles porque la Biblia nos dice que sucedió que mientras ellos estaban allí, ¿dónde? En Judea, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, ¿cierto? Lo vimos ahorita. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ustedes creen que ellos estaban cómodos en ese lugar? Dice que no había lugar para ellos. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo tuvo que acostar sobre el pesebre. Me pregunto, ¿bajo qué condiciones dio a luz María? Condiciones difíciles, ¿cierto? Quizás fue doloroso, fue incómodo, un lugar pequeño. Fíjense que no tenían el espacio. No estaban para nada cómodos. Así que la próxima vez que se queje de donde usted vive, por favor piensa en José y María, que se la vieron bien difíciles. Pero aún así, pensando un poquito en esto, ¿cómo fue tu año 2025? ¿Fue incómodo? ¿No tenías el espacio suficiente? ¿O no habías alcanzado algunas metas? ¿O fue bastante cómodo, gracias a Dios? El Señor suplió todas tus necesidades durante este 2025. Es importante repasar, ver por el espejo retrovisor, porque cuando vemos situaciones complejas y adversas, yo creo que decimos, y seamos honestos, creo que decimos, yo no estoy tan mal, ¿cierto? Estoy seguro que no estamos tan mal. Ahora, a pesar de que no había condiciones ideales, ni control sobre el momento, Dios seguía en el asunto. Dios seguía obrando. Amén. José se vio obligado a viajar para cumplir con los impuestos romanos. No fue que fue un viaje de placer, no fue que quiso viajar porque vamos, María, vámonos para Judea, para saludar ya a la gente, para ver cómo están. Vamos a pasar unos días y nos metemos en el lago. No era esa la realidad. La realidad de ellos es que, como vimos al principio del pasaje, decía que aconteció que en aquellos días salió un edicto de César Augusto, el emperador,
para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. También, entonces, ahí en esos pasajes, en el verso 1, verso 2, que no lo citamos, pero allí da muestra de que cuando ya se trata de un censo, no era solamente para saber de esas personas, era para que estas personas pagaran impuestos. Recordamos que el contexto social es que ellos estaban bajo el imperio romano y el imperio oprimía al pueblo ferozmente, le quitaba los impuestos, los oprimía, los tenía en una situación bastante difícil. Forzado fue el viaje de José, fue un viaje forzado, no fue un viaje simplemente por placeres como lo decía, sino que las condiciones no estaban fáciles. Aún así, el plan y el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Déjame decirte que ser obedientes a Dios no impidió que el escenario fuese incómodo para ellos. Ser obedientes a Dios no impidió que el escenario fuese incómodo para ellos. De igual manera fue incómodo. A pesar de que estaban en la voluntad de Dios, a pesar de que estaban en los planes de Dios, no estaba siendo tan sencillo el asunto. Pero aquí hay algo que me llama la atención, y no sé si tengo allí en Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miren esto. José salió forzado a presentarse a un censo y a pagar impuestos, pero se estaba cumpliendo una profecía. El niño tenía que nacer en Belén para que se cumpliese la palabra del Señor. Dios estaba obrando. Con esto quiero decirte que quizás, viendo una vez más por este retrovisor del año 2025, quizás algunas cosas no salieron como esperabas. Quizás no lograste la meta que te habías propuesto, o quizás la lograste parcialmente. Tal vez la lograste completa, gloria a Dios. No sé cuál es tu caso, pero si no fue tan fácil para ti el 2025, déjame decirte, Dios está en el asunto. Porque cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, cuando tú estás bajo el plan y el propósito de Dios, algo maravilloso está ocurriendo. Nada más que en el momento no lo vemos, pero estoy seguro que al final lo vamos a ver. Y le vamos a dar la gloria a Dios por las cosas que Él ha estado haciendo. Porque así como se cumplió esa profecía, porque así como la palabra de Dios se estaba cumpliendo, en medio de lo incómodo, al final sabemos la gran victoria que Dios dio al entregar a su Hijo. Amén. Al entregarnos al Salvador del mundo, al Mesías. Por lo tanto, si pasas momentos difíciles o si viviste momentos difíciles durante este año 2025, quiero recordarte, Dios sigue obrando en tu vida. No descartes todo, porque a veces las situaciones son incómodas. A María y a José le tocó quedarse ahí incómodo. Le tocó viajar 2-3 días obligados, cansados, desgastados. La pobre quizás en un burrito o en un caballito, no lo sé. No tenía el carro con aire acondicionado, con el asiento cómodo. Algunos se ríen porque lo tienen. Gloria a Dios. No lo tenía. Pero aún así Dios estaba obrando. Y el plan perfecto de Dios se estaba cumpliendo. Amén. Esto nos conecta con nuestro segundo punto en esta tarde. Porque cuando el cansancio es grande y la incertidumbre aumenta, Dios no te abandona, sino que Dios afirma su propósito en ti cuando más lo necesitas. Miren, ya sabemos que Dios le había dado una palabra a María por medio del ángel, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan eso? Le dijo que de ella iba a nacer el Salvador, que era una mujer muy favorecida. También le había hablado Dios a través del ángel a José por a través de los sueños, ¿cierto? Por lo tanto, ya el punto de inicio, es decir, la palabra de Dios ya estaba obrando en sus vidas. Pero aún así, ellos
tenían una necesidad. Después de ese viaje difícil, después de esos días complejos, ellos necesitaban ser afirmados. Vamos a ver lo que pasa. Dice en Lucas capítulo 2, verso del 8 al 20, o del 8 al 12 en esta primera parte, dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Verso siguiente. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hacemos una pausa. Vemos este escenario. Dios se les presenta ahora a otros personajes que no estaban incluidos en la primera parte de la historia. En otros pasajes, primero le habla por allí a unos sabios o magos, dice la Escritura. Cuando dice magos se refiere a sabios. Les presenta la estrella. Eso está en la versión de Mateo. Pero en la versión de Lucas nos plantea los pastores. Dios ahora sí, a ellos sí se les presenta personas. ¿Quiénes eran los pastores? Personas sencillas, trabajadores, cuidaban de las ovejas, cuidaban de algunos animalitos, personas que se dedicaban a lo que tiene que ver con la ganadería. Vamos con Lucas capítulo 16, dice: fueron a toda prisa, ¿quiénes? Los pastores, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Amén. Ahora fíjense lo siguiente. Quiero decirte esta frase: Dios envía personas sencillas para bendecirte. En el camino, quizás no te diste cuenta, pero Dios puso personas para bendecir tus vidas. Dios puso gente a tu alrededor. Quizás no viste algo maravilloso o algo que te deslumbrara. O quizás no viste la luz radiante de los ángeles como cuando les apareció a los pastores, sino que te llegó alguien sencillo, una persona, y simplemente te compartió la palabra de Dios, o te dio un abrazo, o te dio una sonrisa, no sé. Pero estoy seguro que durante el año 2025 por alguien fuiste bendecido. Y así Dios obra. Dios obra en pequeños detalles, en pequeñas cosas. Dios envía personas sencillas para bendecirte. Dios no necesita algo espectacular. Es la siguiente frase. Dios no necesita algo espectacular para orar. Como le decía, a veces pensamos: Señor, si estás aquí, apaga la luz. Queremos algo sobrenatural. Queremos algo que sobrepase el asunto. Y Dios no necesita algo espectacular, algo demasiado sobrenatural o algo. No, en cosas sencillas, en cosas humildes, en simplemente la luz del día, en pequeños detalles, Dios nos puede bendecir. Dios puede hacer cosas maravillosas. Y fíjense que para José y María, ellos necesitaban ser afirmados. Ellos necesitaban una vez más sentir que la mano de Dios estaba con ellos. Ya había pasado cierto tiempo desde que el ángel les había hablado. Ya había pasado 9 meses. Y como nosotros somos de memoria corta, tal vez a María ya se le había olvidado cómo había sido aquella experiencia, que por supuesto la llenó de impacto y de asombro, ¿cierto? Pero por si acaso a María se le había olvidado, ahora Dios estaba trayendo a otras personas
a estos pastores humildes, sencillos, para darle a conocer de que Dios seguía obrando. Déjame decirte que Dios sigue obrando en tu vida. Dios sigue haciendo cosas maravillosas, así sean sencillas, así no ocurra algo asombroso, así de pronto no te mande el Señor el fuego del cielo como lo querías ver, o que ocurra algo allí, no sé, cualquier evento sobrenatural que nosotros quizás estemos a la expectativa, porque así somos nosotros. Señor, si estás aquí, Señor, haz algo sobrenatural, saca una nube, algo, aquí apaga las luces o lo que sea, para saber que estás aquí, Señor. O que me caiga un temblor y me caiga y qué sé yo. A veces somos así. A veces tratamos de llenarnos con cosas que nos impresionen, o que tu presencia me derrumbe aquí mismo y caiga de rodillas. Bueno, si sucede, gloria a Dios. Si caes de rodillas adorando al Señor, gloria a Dios. Pero si no pasa, ¿qué vas a hacer? ¿Será que Dios no está obrando? No, Dios sigue obrando en tu vida. En lo sencillo, en lo sublime, en cualquier momento. Llores o no llores, te quebrantes o no te quebrantes, Dios sigue allí. Dios sigue allí. Amén. Esto nos conecta con esta frase, y es que José y María no pidieron una señal, pero Dios sabía que la necesitaban. Tal vez no estés pidiendo una señal, o tal vez sí. Pero déjame decirte que Dios te reconforta cada vez que lees la Biblia, cada vez que oras, cada vez que le buscas, cada vez que tienes intimidad con Él. Dios te reconforta, Dios te restaura, Dios te levanta. Así como José y María no pidieron esa señal, Dios sabía que tenían necesidad. Dios conoce tus necesidades. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú quieres. Dios conoce el anhelo de tu corazón. Dios lo sabe todo. Para Dios no hay nada oculto. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo sabe y lo conoce todo. Así que Él no es ajeno a tu vida. Él no es ajeno a tu dolor, sino que Él sabe cuál es tu dolor, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus sueños. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y yo quiero decirte que Dios va a hacer lo necesario para afirmar tu vida. Porque quizá va a haber momentos donde te vas a sentir un poco apagadito, apagadita, no sé. Pero Dios va a estar haciendo algo por ti. Dios va a mover las piezas. Alguien va a venir. Dios te va a dar una palabra de ánimo. Va a poner a alguien a tu alrededor, a tu hermano, a tu amigo, al vecino, a quien sea. Dios puede usar a cualquier persona para bendecir tu vida. Fíjense cómo usó la promulgación de un edicto pagano, de un imperio pagano, para llevar a cabo Dios el propósito de que su hijo naciera en Belén para cumplirse la profecía. Hasta las cosas paganas o difíciles o complejas que parece que nos van a derrotar, Dios las usa para bendecir nuestras vidas. Dios las usa para traer bendición. Así que siga atento a lo que Dios va a hacer. Esto nos conecta con este tercer punto en esta tarde, y con este vamos a finalizar. Porque ya que hablamos de todo esto, quisiera que nos enfoquemos ahora en el pesebre. El pesebre redefine nuestra manera de vivir. ¿Por qué nombramos este tercer punto de esta manera? Y es que, ahora sí, ya después que vimos todo lo que pasó durante este año 2025, los eventos, las circunstancias, lo que sucedió a nivel de tu trabajo, a nivel de tu familia, en tu hogar, lo que sea, ahora te estás proyectando para el 2026. Y yo te quiero invitar a que este año 2026 lo puedas ver a través de la luz del pesebre. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo vamos a ver por el pesebre? Ya les voy a decir. ¿Qué significa el pesebre? ¿Qué piensan ustedes el significado
de que el Dios más grande y poderoso, el único Dios, mejor dicho, ese Dios grande y poderoso, haya enviado a su Hijo, la palabra de Dios, Jesús, el Verbo, encarnó, Padre y su Hijo, Padre, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo es un solo Dios. Y ese Dios ahora estaba naciendo en un pesebre. Esto tiene algo muy importante que decirnos. Y es lo que te quiero invitar en esta tarde, a que para el año 2026 comiences a ver las cosas a este significado que trajo Dios cuando Él vino al mundo. Porque a veces nos enfocamos tanto en este mundo, en las cosas de este mundo, en lo material, en lo que tenemos o lo que no tenemos, que perdemos de vista las cosas hermosas que Dios está haciendo. Dios no se afanó por venir en un palacio, en un lugar lujoso donde haya oros y perlas preciosas o donde haya piedras preciosas. No, en un pesebre. No había ni siquiera espacio para sus padres. Y ahí en ese lugar Dios decidió que se llevara a cabo su obra. Como dice en Lucas capítulo 2, verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En estos días he estado, me ha dado por ver videos del universo y de las estrellas y los planetas. A mí me gusta mucho ver esas cosas. Yo disfruto ver la creación de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo disfruto ver la creación de Dios. Y a veces escucho a los científicos, me gusta a veces oírles un poco, decir, wow, que el universo toma tantos años luz para llegar de una galaxia a otra, que el tiempo y el espacio, y todas estas cosas maravillosas y las ecuaciones que ellos tienen que hacer para apenas descubrir. Y hubo algo que uno de ellos decía que me causó mucha risa, les confieso, me causó mucha risa. Un físico famoso de México, no recuerdo ahorita bien su nombre, creo que es Miguel algo. Él decía, tras una pregunta difícil que le hicieron, le dijeron, ¿qué es lo más difícil de la física? Tal, él dio unas explicaciones allí que hay ciertas cosas que no han logrado comprender. Y dice, lo que sí les puedo decir es que nuestro nivel de ignorancia se ha multiplicado aún más. Porque el universo solamente el 4% es materia, es decir, las cosas que nosotros conocemos, y lo demás es cosas que no conocemos. 96% de cosas que no conocemos. Y a raíz de los últimos estudios lo que nos dimos cuenta es que cada vez somos más ignorantes. O sea, cada vez sabemos menos del universo. ¿Por qué digo todo esto y por qué saco a colación todo esto del universo y la creación? Porque es que yo veo eso, hermanos, y eso a mí me causa asombro. Y al pensar en el universo y en lo maravilloso, no solamente el universo, nada más con vernos a nosotros, los complejos que es nuestro cuerpo, nuestras células, nuestro ser, somos seres complejos. Y al ver todo esto yo digo, wow, qué Dios tan grande. Y aún así, nacer en un pesebre. Esto, por supuesto que me sigue impactando, pero Dios algo quiere decirnos con eso. Jesús eligió humildad, dependencia y entrega total. Jesús eligió ser humilde, ser dependiente y entregarse totalmente por amor a nosotros. Y estoy apenas abriendo la lupa o el lente para proyectar el año 2026. Otra frase que tenemos por aquí, no nació en un palacio, como lo decía, no nació en un palacio,
no buscó reconocimiento, no eligió comodidad. El pesebre nos muestra que la grandeza del reino de Dios camina por la senda de la humildad. Para este año 2026, yo quisiera que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a llevar la vida conforme a sus planes y sus propósitos, conforme a lo que Él quiere hacer. Porque a veces nos afanamos, queremos esto, queremos aquello. El año que viene voy a hacer esto y voy a hacer aquello, y armamos planes, proyectos, y voy para el gimnasio y voy a no sé qué. Está bien que hagas planes y que te traces metas, no te estoy diciendo que no lo hagas, hazlo, pero ¿estás ya incluyendo en tu lista a Dios en primer lugar? Hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a que en nuestra lista Dios sea el número uno. Si nosotros para Dios fuimos los más importantes, no vamos a hacer nosotros como mínimo lo mismo para con Dios. ¿No vamos a hacer lo mismo que Él ha hecho ya por nosotros? Creo que con mayor razón, ¿verdad? Con agradecimiento debemos entonces trazar la meta del 2026 para que Dios sea lo primero en la lista. Y hermanos, oremos por tener un corazón humilde y sencillo. Fíjense lo que nos dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, que dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo nació en el pesebre, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo. Y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y no es que se hizo obediente una vez, sino hasta la muerte. Y hasta una de las peores muertes de su historia, que es la muerte de la cruz. Si el pesebre ya nos decía algunas cosas, ¿cuánto no nos dice este pasaje? Así que pensando ya en este 2026, está difícil, ¿verdad? Todo esto, cuando vemos todo esto. No crean, hermanos, cuando aquí el primero que recibe palo soy yo. Cuando estoy ahí en la intimidad, preparando el mensaje, orando al Señor, pidiendo la dirección, el primero que lleva palo soy yo. Es decir, el primero al que ministra estas palabras es a mí mismo. Y es que, hermano, tenemos que reconocer que necesitamos tener un corazón humilde y sencillo. Un corazón que se alinee al propósito de Dios. Un corazón que esté preparado para lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra del Señor que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas vendrán por añadidura. Aférrate al Señor. Tómalo a Él en primer lugar, a su reino, a su justicia, y todo lo demás, todo vendrá por añadidura. Tus necesidades, que las conoce Dios, porque Dios conoce todas tus necesidades, tus sueños, tus anhelos, lo que quieres alcanzar, lo que quieres lograr, ponlo en mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se trata entonces de comenzar un año con humildad, obediencia y enfoque en Dios. Porque esto es el corazón del Evangelio. Ponte sobre tus pies, mis amados hermanos. Quisiera terminar con esta frase. Si Él eligió humildad, nosotros también podemos comenzar el año nuevo con este mismo sentir de Jesús.
con el mismo sentir de Cristo Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La versión que leímos dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Con cuál actitud vas a iniciar este año 2026?